Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Nuevamente le doy la más cordial bienvenida a Conversaciones. Mi nombre es David Estrada y bueno, pues me da mucho gusto que esté con nosotros porque tenemos a un gran invitado en esta ocasión. Le voy a decir que es psicólogo social por la UAM Xochimilco, educador en sexualidad humana por la Universidad de Querétaro y por la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, maestrante en psicoterapia gestal para adultos por el Centro de Investigaciones Gestal Jalapa, y maestrante en Salud Pública y VIH-Sida por la Universidad de Emory, en Atlanta, Estados Unidos. Me da muchísimo gusto, porque hoy vamos a hablar de sexualidad con un psicólogo y sexólogo de primera línea. Me da mucho gusto dar la bienvenida a Juan Carlos Hernández Meijueiro. Bienvenido, Juan Carlos. David, qué gusto. Gracias por la invitación. Es un honor estar en tu programa. El honor es mío tenerte aquí y vamos a hablar en este programa de sexualidad. Sí. De sexualidad, que es sin duda alguna un tema que ocupa y preocupa a la humanidad, ¿no? En todos lados. ¿Por qué el sexo es importante? Fíjate que la sexualidad ha sido el vínculo primario que tuvo la humanidad con la divinidad. Aunque nos parezca extraño, todas las religiones controlan el tema de la sexualidad. Antes del cristianismo era a favor de que se tuvieran relaciones sexuales. Después del cristianismo, pues hubieron algunas regulaciones, solo estas personas pueden, solo para la procreación, etc. Yo creo que es porque lo que se experimenta en la sexualidad, cuando es vivenciada sin miedo, sin culpa, es lo más cercano que podemos tener a la felicidad. Es lo más cercano que... No es la felicidad, pero es lo más cercano que podemos acceder. Y desde la antigüedad se sabía, se vivenciaba así, y entonces pues tenemos que ha sido algo que puede llevarte al cielo o al infierno. Así es. ¿Y por qué se ha vuelto algo tan pecaminoso? ¿Por qué todo mundo se ocupa y se preocupa del tema, pero a la vez lo oculta o no lo quiere hablar tan abiertamente? Eso es en nuestra cultura moderna. Si vemos religiones y culturas precristianas, en Grecia, por ejemplo, se vivía desnudos y la vida sexual era abierta y en público. No estaba prohibida las relaciones sexuales en la calle. Entonces tú caminando en la calle, hay una carta de Cátulo a Catón que le dice: iba caminando por las calles de Roma y me encontré un chico haciéndole el amor a su chica, me les uní, ¿no? Y uno dice, eso pasaba en las calles de Roma. Sí. ¿Qué pasó? Cuando llega el cristianismo, hubieron tres corrientes básicamente de cristianos. Lo que hoy llamamos católicos, otros cristianos que decían, cristianos romanizados, que el sexo era solo para la procreación. Algunos que decían, sobre todo los católicos, que el sexo era siempre malo, porque lo hacían los griegos, los romanos, y había que quitar esas costumbres. Y había otros llamados cristianos gnósticos que decían no, que al contrario, que para amar a tu prójimo necesitas tener buenas relaciones sexuales, porque te da alegría, te da vitalidad, etc. Conforme avanzaron los siglos, se va a hacer el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano, con Constantino, siglo IV, y entonces las leyes cristianas se hicieron leyes del imperio. Y entonces fueron ganando en el poder en la iglesia aquellos que decían que el orgasmo era malo, y entonces se fue haciendo ley prohibitiva y se hizo una vergüenza. Y entonces se hizo oculto, prohibido, clandestino, se empezó a perseguir la diversidad sexual, se empezó a perseguir a las personas que tenían más de una pareja en su vida, se hizo como ley solo una pareja para toda tu vida. Y entonces pues llevamos 1500 años de esas inquisiciones cristianas, y cuando llega el siglo XX, cuando se separan el siglo XIX la iglesia y el Estado, queda en el inconsciente colectivo como una inercia de tantos siglos y de milenio y medio, la vergüenza y el miedo a que se sepa cómo es la sexualidad. Y es por eso que hoy es algo oculto, algo que da vergüenza hablar, algo que puede llegar a ser un delito. Entonces, es por eso que sucedió. Digo, porque hace 20, 30 años
hablar de sexualidad abiertamente en televisión era imposible. No, era imposible. Era imposible. Vamos por el principio. ¿Qué elementos constituyen la sexualidad? Según el sexólogo mexicano Eusebio Rubio, él le llama los olones de la sexualidad. Olón viene del griego olos, que quiere decir todo. Olones, ¿cuáles son todos los elementos? De allí que si tú quieres hacer un taller que integre todos los elementos, puedes decir que es holístico. Ajá. Entonces, los olones de la sexualidad, según Eusebio Rubio, son 4, los elementos que integran la sexualidad. El género, quién me siento, hombre, mujer o intermedio. Ajá. El erotismo, es decir, con quién me excito, de quién me enamoro. Ajá. La reproductividad, quién tiene derecho a tener hijos, quién no tiene derecho a tener hijos. Y finalmente los afectos, el enamoramiento, la soledad, los vínculos amistosos, etc. Estos son los 4 elementos que integran desde la perspectiva sexológica, desde la visión de Eusebio Rubio hoy. Hablando de estos elementos, ¿podrías explicarlos particularmente, por favor? Sí, claro que sí. El erotismo es casi siempre lo que hoy asociamos más a la sexualidad. Es lo que me da placer. Puede ser por cualquiera de los 5 sentidos. Desde alguien que me gusta a través de la vista lejanamente, más cercanamente si le escucho, más cercanamente si le huelo, más cercanamente si le toco y más cercanamente si le degusto. Ajá. Y entonces lo erótico hoy se asocia porque antes estaba negado el placer. ¿Qué quiere decir? Que antes solo se asociaba la sexualidad a la reproducción, a la procreación. De hecho, esas eran las enseñanzas, y a veces siguen siendo las enseñanzas tradicionales de la iglesia, que la reproducción es el único objetivo de la sexualidad. Y entonces por eso debe ser hombre, mujer, casados, y no tener relaciones incluso entre ellos por placer. Y entonces el erotismo y la reproducción son 2 de los elementos. Los afectos es de quién me enamoro. Hoy están surgiendo cantidad de nuevas formas de enamorarse, parejas abiertas, poliamor, muchas formas de relacionarse, sobre todo jóvenes nos están dando el brinco. Yo tengo una paciente que me dice un día: Juan Carlos, ¿qué es mi hija? Le digo: ¿cómo que es tu hija? Sí, me dijo que es pansexual y de género no binario. ¿Qué es eso? Me dice. ¿Es lesbiana y no se atreve a decirlo? Le dije: no, es pansexual de género no binario. Ajá. Y entonces hoy se están definiendo nuevas identidades, nuevas orientaciones o nuevas no orientaciones, porque hay gente que se define hoy como asexual también. y aromántica. No me enamoro nunca de nadie, ¿no? Entonces los afectos tienen que ver con esa área. Y finalmente la reproductividad. ¿Quién tiene derecho o no tiene derecho a tener hijos? En 1860, en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, ganan una guerra los evangélicos y prohíben que los católicos tengan hijos, porque ¿cómo que le van a enseñar que una virgen puede tener hijos? A los 3 años ganan la guerra los católicos y prohíben tener hijos a los evangélicos. Y entonces es la misma batalla que hoy se está dando en las cámaras de si la comunidad de la diversidad sexual tiene derecho a adoptar hijos o no. Eso no lo decide Dios, lo deciden los diputados. Ajá. Y entonces el derecho a la reproductividad también es uno de los elementos de la sexualidad. Ahora bien, ¿es lo mismo identidad que orientación sexual? No. La orientación forma parte de la identidad. Pero la identidad, idéntico, si yo te digo que esta botella de agua es idéntica a aquella, estoy diciendo que son iguales. Identificarme con alguien significa a quién me siento igual. Ajá. Y entonces, en la sexología se divide en identidad sexobiológica, es decir, mi yo se siente igual al cuerpo que tengo, al cuerpo biológico genitalizado que tengo, o no hay identificación. Muy bien. Y entonces hay personas hoy que dicen: no, es que tengo un cuerpo con el cual no me identifico. Sí, sí. Tengo cuerpo de hombre, pero me siento mujer. Tengo cuerpo de mujer, pero me siento hombre. Y entonces se le llama identidad sexobiológica. Pero hay un segundo elemento que es la identidad sexogenérica. El género son los roles sociales que la sociedad me demanda por tener genitales masculinos o genitales femeninos.
Si hay una persona con genitales masculinos, pues le debe gustar el fútbol, ahora que está el mundial, ¿no? Debe vestir de colores oscuros, azul, ¿no? Debe ser rudo, hablar con groserías, ¿no? Si tiene genitales femeninos, la sociedad genera expectativas de que le deben gustar las labores domésticas, debe ser dulce, tierna, cariñosa, vestirse de cierta manera, hablar de cierta forma. Eso se le llama identidad sexogenérica. Y hay personas que tampoco se identifican con eso. Diríamos hoy, las feministas, pues quieren ir más allá de su género asignado. Más allá, en latín, se dice trans. Por ejemplo, si yo quiero un vehículo que me lleve, que me porte más allá, tomo un transporte. Hoy la palabra está en boca de muchas personas y a veces no sabemos qué quiere decir. Hoy una persona transexual se siente más allá de su cuerpo sexuado biológico. Una persona transgénero se siente más allá de los roles que la sociedad le está asignando, que le está exigiendo. Y entonces hoy hay muchas personas trans que dicen, no, yo no me identifico con lo que la sociedad, mis padres en mi infancia, mi religión, mi educación me exige. Me siento más allá de mi género. Entonces soy transgénero. Y la orientación sexual es el tercer elemento de la identidad, pero la orientación sexual es quién me gusta. Hombres, mujeres, trans o ambos. Y hay mucha gente que hoy también últimamente están diciendo, a mí no me gusta nadie. Yo soy asexual. Y entonces la orientación sexual, lo mismo en griego se dice homeos. Curar con la misma enfermedad, homeopatía. Con el uso se le quitó la E y quedó en homos. Quien lleva mi mismo nombre, homónimo. En náhuatl se dice tocaitzin, y de ahí que digamos tocayo, en México, pero en España dicen homónimo. Algo que tiene el mismo origen, homogéneo. Muy bien. Alguien que le gusta, se excita, se enamora más fácil del mismo sexo, homosexual. Y hay homosexuales masculinos y homosexuales femeninas. Solo que si yo digo homosexual, la mayoría de la persona piensa en hombre o en mujer. En hombre. En hombre. Y entonces las mujeres homosexuales dijeron, nómbrennos, porque lo que no se nombra no se mira, se invisibiliza. Y entonces toman el nombre de una poetisa famosa de la isla de Lesbos, en Grecia, Safo de Lesbos, que ella era de las filósofas antiguas, que hacía poesía a sus pupilas y en la poesía se enamoraba, decía cómo se enamoraba de sus alumnas. Y entonces una mujer que nace en México pues es mexicana, una mujer que nace en Lesbos pues es lesbiana. Entonces, ¿por qué a una mexicana le dicen lesbiana? Porque le dicen, parece que naciste en Lesbos, donde las mujeres reivindicaban, exigían respeto a su derecho de que les gustaran otras mujeres. Entonces está homosexual. Quien le gustan ambos sexos, bisexual. Y heteros en griego es otro. Si es de otro origen, es heterogéneo. Quien le gusta el otro sexo, se enamora más fácil del otro género, es heterosexual. Y esa es la orientación sexual. Una pregunta, ¿es lo mismo ser homosexual que ser gay? Sí y no. Es decir, la palabra homosexual se inventa alrededor de 1860-69, según el maestro Javier Lizárraga, en su libro Una historia sociocultural de la homosexualidad. Y antes la iglesia le llamaba sodomía. Y entonces cuando la iglesia empieza a perder terreno en el ámbito de la sexualidad, lo empiezan a ganar los médicos y los psiquiatras. Y son ellos ahora los que van a nombrar las cosas como se dicen. Entonces dejan de llamarse sodomitas para llamarse homosexuales. Sin embargo, la comunidad homosexual en Estados Unidos fue criticada por el resto de la sociedad y decían, ay, sí, mira, los superficiales, los que siempre están alegres, echando relajo. Y alegre, en inglés se dice gay. Y entonces, de ser un insulto, la comunidad homosexual dijo, sí, sí estamos alegres, sí somos gays. Y entonces se reivindicó
Incluso en Tijuana recuerdo había un bar que se llamaba Sí y qué. Ajá. Y entonces, sí, estoy alegre de ser homosexual, sí soy gay, ¿y qué? ¿No? Ajá. Y entonces, hoy hay una diferencia, un matiz. Hay quienes dicen que homosexual es quien simplemente vive con alguien de su mismo sexo, va a los bares, a los lugares de encuentro. Y gay sería quien tiene conciencia política y quiere hacer cambios legales, activismo, organizar las marchas, etc. Por eso decía, sí es lo mismo y al mismo tiempo hay un matiz de diferencia. Hace un rato tú comentabas las nuevas formas de relacionarse. Háblanos de estas nuevas formas de relacionarse que ahora se tienen. Hay personas que hasta dicen, ¿cómo están surgiendo nuevas modas? Y yo te pregunto también, ¿y son nuevas? No, no son nuevas. Solo que cuando el cristianismo impuso una sola forma legítima de amar, hombre con mujer, casados, y el sexo solo para la procreación, y solo pene por vagina, sin ninguna otra forma, parecía que esa era la normal, porque viene de la norma, y norma viene de cuál es la horma. Horma, si yo voy a hormar mis zapatos, los meto a un molde. Entonces, estar en una horma, en la norma, estoy en el molde. Ajá. Cuando surge la era de los derechos humanos, la separación de los bienes y de los principios eclesiásticos con los principios laicos, volvieron a surgir. ¿Por qué? Encontramos que en Grecia ya había poliamor. Poli significa mucho. Entonces, amo a muchas personas de diferente manera. Y entonces en Grecia se les elegía alguien para casarse solo para la procreación. Eran matrimonios por conveniencia. Ay, que no me gusta esa muchacha. Mira, Juan Carlos, su familia hace leche, nosotros tenemos vacas. ¿Te das cuenta que vas un día a enamorarte de ella, que nos conviene que te cases? Entonces eran matrimonios arreglados por conveniencia y por lo tanto el matrimonio no era el lugar del amor. No se esperaba que los esposos se amaran, sino que se toleraran, que no se estuvieran peleando y procrearan. Y en esa relación era solo para la procreación y la herencia. Pero en Grecia y en Roma también se tenía alguien para el sexo pasional, el sexo que despeina, ese que te deja chapeado, sudando. Y entonces, cama en latín se dice cubile. Si me gusta estar con alguien en la cama, solo para la cama, es mi concubile, concubina, concubino. Ajá. Y entonces en Grecia y en Roma, además de las personas para la procreación, tú podías tener a alguien o alguienes, más de una persona, para el sexo apasionado. Pero además tenían una tercera forma de amar que era romántica. Compañero, una compañera. En latín, compañero quiere decir con quien comparto el pan. Companero. Si hay dos bolillos, uno y uno. Si hay un bolillo, mita y mita. Companera, companero, con quien comparto la vida. Y no siempre con quien se tienen hijos es la mejor forma de compañerismo, ni con quien se tiene buen sexo a lo mejor no puedes vivir cotidianamente. Y entonces, en Grecia y en Roma, además tenías pareja para vivir en lo cotidiano, tener un proyecto de vida, no hay violencia, no hay alguien tóxico que te está haciendo la vida imposible. Y entonces ahí ya había tres formas de amar. Pero además, había la esclavitud. La esclavitud se acaba de prohibir en la historia reciente, 200 años tiene que se prohibió la esclavitud en México con la Constitución de Apatzingán de José María Morelos y Pavón, que él era negro. Su madre fue esclava, su abuela y sus abuelos fueron esclavos. Entonces Morelos traía muy en la sangre el tema de la esclavitud. Y entonces en su constitución dice, quien nazca de una mexicana o un mexicano, nazca en México o pise territorio mexicano, por ese simple hecho es persona libre. Y entonces, antes no. Y una de las funciones de la esclavitud no solo era para trabajos pesados, para el campo, la cosecha de frutas, sino para las relaciones sexuales de los patrones. Y entonces ya ahí había cuatro formas de amar. Entonces, en Grecia y en Roma ya existía el poliamor. Entonces, hoy nos parecen nuevas porque el modelo vigente que teníamos, como bien dijiste, hace 20, 30 años, ni en televisión podíamos hablar esto, pues era solo un modelo.
hombre y mujer y para la procreación y casados. Conforme estos modelos van dejando de ser los dominantes, los hegemónicos, van surgiendo los que antes existían, pero hoy nos parecen modernos. O el concepto de pareja abierta. Ajá. Sí, somos pareja, somos la pareja principal, digamos, pero cada quien tiene derecho a tener otras relaciones que en psicología les llamamos satelitales, ocasionales. Ajá. No son parejas principales. La pareja principal está aquí, pero somos pareja abierta. Y hoy también se está dando mucho estas relaciones de pareja abierta, parecerían también novedosas, sin embargo, ya existían, por ejemplo, en la Biblia. Abraham no puede tener hijos con doña Sarita, ¿no? Con Sara, su esposa, y Sara tenía una esclava, Agar, y le dice, ¿por qué no te acuestas con mi esclava? Tienen hijos y de ahí ya tenemos descendencia, porque si es hijo de mi esclava es como si fuera mío. La propia esposa, y leanlo en la Biblia, está en el Génesis, la propia esposa le pide al esposo que se acueste con la esclava. O tenemos el caso de Judá, hijo de Abraham, que le gustaba ir con las trabajadoras sexuales del cruce de los caminos, trabajadoras sexuales cananeas o filisteas. La esposa lo sabía, claro que lo sabía. Pero no había problema por eso. Entonces, tanto en Grecia como en Roma, como en el pueblo judío, existía ya la pareja principal, pero abierta a otras posibilidades. Hoy le estamos llamando matrimonio abierto, relaciones abiertas, parecería novedoso, los swingers, ¿no? Intercambio de pareja, pero es algo que si lo rastreamos en la historia ya existía desde hace mucho. Ya existía desde hace mucho y se nos viene el tiempo encima terriblemente, pero yo quiero preguntarte, algo que lo has de haber escuchado tú tanto como lo he escuchado yo, es que ahora se han multiplicado los homosexuales. Ajá. ¿Esto es algo nuevo? ¿Es una moda, como dicen ahora algunos? Lo que se ha multiplicado es la libertad, la democracia. También alguna vez alguien me dijo, ay, es que ahora ya hay más homosexuales. Y yo les decía, no, hay más libertad para decirlo. Hay más libertad para tomar conciencia de quién soy y expresarlo congruentemente. No hay más. Siempre ha habido los mismos, nomás que antes en el closet, casados, se veían obligados a mantener una relación por compromiso. Las relaciones de veras que ellos o ellas deseaban eran clandestinas, escondidas, ocultas. Pero si nos vamos a Grecia, a Roma, la misma Biblia, antes de que vinieran las prohibiciones, encontramos que había un buen número de parejas del mismo sexo y que la sociedad ni siquiera tenía que nombrarlas porque era algo cotidiano y era algo sabido. En la antigüedad no se esperaba que las gentes fueran heterosexuales, que a los hombres les gustaran las mujeres los hombres, sino no eran heteronormativos, sino binormativos. Se esperaba que todos y todas tuvieran novios y novias a lo largo de su vida, novios y novias. De repente con alguno fue esposo, con alguna fue esposa, con algunos o algunas hubieron hijos e hijas. Ajá. Pero se esperaba que todas las gentes en la antigüedad fueran bisexuales. Por eso Freud, estudioso de las culturas clásicas, va a decir en su libro 3 ensayos para una teoría sexual que la bisexualidad es lo natural en los seres humanos, en la humanidad, las seres humanas. Y entonces no es que haya hoy más, lo que se está ganando son libertades y el derecho a decir lo que cada quien siente. Juan Carlos, ¿puedes creer que ya se nos fue el tiempo? Es imposible. Es imposible y es increíble, pero yo quiero hacer el compromiso contigo para que nos veamos en una siguiente ocasión, porque yo tengo muchísimas preguntas que con tus estudios, con tu capacidad que tienes y con tu forma de transmitirlo, pues quiero comprometerte para una segunda ocasión. No es compromiso, lo hago con mucho gusto. Y yo quisiera dejarte pues los últimos 30 segundos para que hagas una conclusión o algún mensaje que quieras dirigir. Bueno, yo creo que es importante que cada quien tome conciencia de lo que quiere ser. En Totonaco se dice, Takawana mi naku, ¿qué es lo que dice tu corazón? Que cada quien hiciera un brinco a su corazón, a su fuero interior, dicen en la iglesia, ¿no? Y que tratara de construir la congruencia hacia afuera. ¿Qué es lo que me quita mi paz interior? La incongruencia. ¿Qué es lo que me hace ser una persona con paz interior? Ser congruente desde adentro hacia afuera.
Juan Carlos, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y nos compartas todos tus conocimientos. Nos vemos pronto otra vez. Nos vemos pronto, David. Muchas gracias. Y bueno, pues yo qué le digo, a mí se me fue volando el tiempo y sin duda alguna que el tema de la sexualidad pues es un tema que abordaremos en otras ocasiones aquí en Conversaciones. Mi nombre es David Estrada, nos vemos la semana próxima. Muchas gracias.